Hola, muy buenos días. Yo soy el pastor Rodolfo Santana y te doy la bienvenida a nuestra serie de meditaciones bíblicas, No te engañes. Hoy seguimos con nuestra serie No te engañes. Ya hemos aprendido varias cosas en las semanas anteriores. Por ejemplo, aprendimos que a veces hay personas que se engañan a sí mismos, pues se hacen la idea de que van a ir al cielo y en realidad van camino al infierno. Como aquel hombre de la historia que tomó el tren equivocado, ¿recuerdas? No llegó al final, al lugar donde él pensaba que estaba yendo, porque había tomado el tren equivocado. Vimos que no importa a dónde tú pienses que vas, sino a dónde vas realmente, a dónde estás yendo en la realidad. Y hemos estado considerando algunos casos de personas, algunas situaciones de personas que se engañan a sí mismos. Y lo hemos comparado con historias de la Biblia. Por ejemplo, vimos el primer día los que escuchan de buena gana la palabra de Dios. Hay personas así, les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero asimismo hacía el rey Herodes en la Biblia hasta el día que le cortó la cabeza al predicador, o sea, a Juan el Bautista. Hay otras personas que cuando tienen problemas le piden a los cristianos que oren por ellos. Pero eso mismo hacía el faraón de Egipto en la época de Moisés. Le pedía a Moisés, oren por mí. Moisés oraba, Dios escuchaba y faraón seguía igual. Están las personas que viven entre los cristianos o están entre los cristianos en el círculo de los cristianos, como Judas, que era uno de los 12, andaba con los discípulos, siempre hacía todo junto con ellos, siempre era uno más del grupo, hasta el día en que traicionó a Jesús por dinero. Y la semana pasada vimos otra situación. Están las personas que creen en Dios. Y tal vez te dicen, yo creo en Dios de siempre. Yo soy religioso, yo creo en Dios. Bueno, vimos la historia de Nicodemo, un hombre muy religioso que creía en Dios y es más, era maestro de religión. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, si no experimentas un cambio radical en tu vida, no entrarás en el reino de Dios. Lo que aprendimos que ese cambio no tenía que experimentarlo solo Nicodemo, sino cada persona. Hoy vamos a ver otra situación y recordar una nueva historia que tal vez tenga relación con tu caso. Y es esta. Tal vez tú tienes un buen concepto de Jesús. Tal vez tú digas, pastor, pero no es solo que yo creo en Dios, es que para mí Jesús fue un buen hombre. Yo sé que Jesús fue un buen hombre o un hombre extraordinario. O Jesús fue un gran maestro que enseñó muchas cosas buenas. Hay personas que dicen, yo creo que Jesús fue un revolucionario de su tiempo. O uno que le hizo el bien siempre a la gente. En ese caso se puede decir que tienes un buen concepto acerca de Jesús. Y eso está bien, pero no te engañes. Porque eso no es suficiente. El personaje de la historia de hoy también tenía un buen concepto de Jesús. El personaje es Poncio Pilatos, que comúnmente le llamamos el gobernador de Judea en la época de Jesús. En los diccionarios y en los libros de historia puedes encontrar datos, información acerca de Pilatos, porque fue un personaje histórico, real, como todos los de la Biblia, pero como él era un personaje importante, su información está en los libros de historia, en los diccionarios. Buscando en Wikipedia, allí se nos dice que Pilato fue el quinto prefecto, la palabra romana no era gobernador sino prefecto, el quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 de la era cristiana. Buscando también en el diccionario bíblico que se llama Certeza, allí se nos dice que como prefecto, Pilato ejerció un control total sobre la provincia de Judea y estuvo a cargo del ejército de ocupación, el ejército romano. También Pilato nombraba a los sumos sacerdotes entre los judíos y controlaba el templo de Jerusalén y sus fondos. Durante las festividades, el procurador residía en Jerusalén y traía tropas adicionales para patrullar la ciudad, procurando que todo estuviera en paz. Normalmente el prefecto radicaba en la ciudad de Cesarea Marítima,
que estaba a la orilla del mar Mediterráneo. Allí había un puerto y allí radicaba el prefecto romano y todo esto. Pero en esta época de festividades, cuando muchos judíos venían a Jerusalén, no a Cesarea, a Jerusalén, en que ellos se llenaba de personas, entonces él iba para allá con unas tropas adicionales. En la Biblia, en la parte final de cada uno de los 4 evangelios, cuando decimos 4 evangelios nos referimos a los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí está la historia de cómo Pilato se enfrentó a Jesús. Cuando trajeron a este ante Pilato para que se decidiera sobre él y fuera juzgado, o para que fuera juzgado y se tomara una decisión. Vamos a leer parte de la historia que está en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Si lo lees desde el capítulo 22 en tu casa, vas a encontrar todo lo que empezó a suceder aquella noche en que Jesús fue tomado preso. Pero entonces en el capítulo 23 está toda esta historia de cómo se enfrentó ante Pilato. Dice en el versículo 1, levantamos entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Saltamos al versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Si te diste cuenta, aquí estaban acusando a Jesús de crímenes, vamos a decir, políticos. Antes, en la casa del sumo sacerdote allí, ellos habían estado hablando de asuntos religiosos, pero ellos sabían que a Pilato eso no le interesaba. Por tanto, cambiaron la estrategia y ahora lo acusaban de asuntos políticos. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que ellos decían que Jesús estaba pervirtiendo a la nación, que Jesús estaba prohibiendo que la gente le pagaran los impuestos a Roma, y que Jesús decía que él era el rey, el Mesías, bueno, el rey de los judíos. Y en el versículo 5 dice que alborotaba a todo el pueblo, desde Galilea hasta allá, hasta Judea. O sea, era un peligro político para el gobierno romano, según ellos. Pilato escuchó a todo el mundo. Pilato interrogó a Jesús
y llegó a una conclusión. Acuérdate que él era allí la máxima autoridad. Y él llegó a una conclusión y así se lo hizo saber a la gente en 3 diferentes ocasiones. Y en una cuarta también, en la que Jesús lo que hizo fue transmitirle a ellos la conclusión a la que llegó Herodes, cuando Pilato se lo había remitido a Herodes, y Herodes llegó a la misma conclusión que Pilato. Así que 3 veces propias de él y una vez transmitiendo la conclusión de Herodes. Por ejemplo, versículo 4. Ningún delito hallo en este hombre. Versículo 14. No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. En el versículo 15 es donde él transmite la conclusión de Herodes. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y en el versículo 22, su tercera vez diciendo la misma conclusión. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Por eso dice que trataba o planeaba soltarlo. Pudiéramos decir, basándonos en estas conclusiones que estaba dando Pilato, que él encontraba a Jesús inocente. Este era su veredicto, era su manera de decir que Jesús era inocente de los cargos de que le estaban acusando. Por tanto, Pilato era una persona más que tenía un buen concepto de Jesús, a pesar de todas las cosas terribles que estaban diciendo allí. Pero Pilato, que no era ningún tonto, se dio cuenta que habría otras motivaciones en aquellas personas, pero que Jesús era un hombre inocente. Por tanto, él tenía un buen concepto acerca de Jesús. Sin embargo, ¿qué hizo al final con Jesús? Vamos a leer el versículo 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. ¿Y qué era lo que pedían? Que lo crucificara. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Finalmente Pilato determinó entonces sentenciarlo a muerte. Y la muerte de cruz que se reservaba para los peores criminales. Si él estaba convencido de que Jesús era inocente, como así lo dijo varias veces, ¿por qué lo sentenció a ser crucificado? Aquí se estaba produciendo algo extraordinario. Pilato estaba declarando que el veredicto, que Jesús era inocente, y sin embargo después lo sentencia a muerte. Ubícate en el tiempo de ahora. Imagínate que en una corte el juez allí, los que están al frente del asunto, den el veredicto. El acusado es inocente de todos los cargos. Sin embargo, lo vamos a sentenciar, condenado a muerte. Sin sentido completamente. Eso fue lo que pasó allí. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, varias veces se menciona la presión de la gente gritando, que gritaban cada vez más a grandes voces. Los líderes judíos que estaban allí, el pueblo estaba alborotado, al borde de una, vamos a decir, de una revuelta allí, en el pueblo, en Jerusalén. Y ya Pilato había tenido problemas anteriormente con el emperador romano, porque había habido algunas especies de revueltas populares y Pilato había sido de mano dura allí, y eso el emperador lo había llamado a contar y ya había tenido problemas. No quería otro problema Pilato. No quería que se cuestionara de nuevo su capacidad, su efectividad allí como prefecto romano. Cuidando su propio pellejo y protegiendo la paz romana en aquel lugar, Pilato entonces prefirió, ¿qué es lo que quieren? Que lo sentencie a muerte. Allá va eso. Y lo sentenció a muerte. Qué lástima que un día Pilato va a ser el que va a tener que comparecer ante Jesús, siendo Jesús el juez de toda la tierra, ante el cual va a tener que comparecer toda persona. Y entonces Pilato escuchará su sentencia. Según aprendemos de esta historia, la conclusión para nosotros hoy, ¿será suficiente tener un buen concepto de Jesús para ir al cielo?
La Biblia nos enseña que hay un solo camino a Dios. No hay otras veredas que nos lleven a Dios y a compartir su gloria. Ese único camino es Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, el camino no es una fe, no es una creencia, no es una religión, no es una iglesia, no es un conocimiento que tú puedas tener, no es una opinión, no es un criterio, no es una filosofía. El camino a Dios es tener una relación con una persona viva que es Jesucristo, el Salvador. Eso no lo hizo Pilato. A pesar de que tenía tan buen concepto de Jesús, que no era culpable, que era inocente y todas aquellas cosas. Pilato pudo haber hecho algo diferente. Ya que lo estaba interrogando, pudo haber conversado más con Jesús, haber averiguado acerca de su persona, quién era, qué buscaba, qué quería, qué enseñaba. Pilato pudo haber allí, estoy hablando hipotéticamente, haber hecho amistad con Jesús, haberse relacionado personalmente con él. No le interesó eso a Pilato. En contraste, sabemos, porque lo hemos hablado otras veces, que aquel delincuente que fue crucificado al lado de Jesús, en el último momento le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que aunque Jesús estaba muriendo allí y que era inocente porque lo dijo, un día iba a regresar. Y le dijo: acuérdate de mí, acuérdate de mí. No me olvides. Cuando regreses y estés reinando, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Estaba buscando este hombre una relación con Jesús. Una relación que pudiera salvarlo. Pero Pilato no buscó eso. Mi querido amigo, mi querida amiga, a menos que tú personalmente reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios y acudas a Él para que sea tu Salvador y Señor, para que sea Jesús quien perdone tus pecados, quien borre tus pecados, quien te lleve a Dios y te dé la vida eterna, estás eternamente perdido si no haces eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Contempla con fe el sacrificio de Jesús en la cruz. Arrepiéntete de todos tus pecados y recibe a Jesús como tu Salvador personal, porque Él murió en la cruz para salvarte a ti. Confía en Él y síguelo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por enviar a Jesucristo para salvarnos. Gracias porque Él dio su vida en la cruz en sacrificio por nosotros para pagar nuestros pecados. Señor, te estoy pidiendo por la persona que está viendo o escuchando esta meditación. Tú que conoces sus situaciones, sus problemas, sus preocupaciones. Te estamos pidiendo que tengas misericordia y le bendigas en el nombre de Jesús. Le ayudes, Señor, le muestres tu gracia y le muestres ahí tu presencia en su vida. Y también, Señor, si esta persona aún no ha recibido la salvación eterna en Jesucristo, te estamos pidiendo, Señor, que obres en esta persona por medio de tu Espíritu Santo. Y permita, Padre, que pueda arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como el Salvador hoy. Que pueda disfrutar de la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Será hasta la próxima semana en otra meditación bíblica de la serie No te engañes.